momento. Ya, ahora sí, ya está iniciando la grabación, ¿no? Listo, ya. Perfecto. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos, bienvenidos a los que se iban conectando. Sí, entonces vamos a estar iniciando lo que es nuestro curso de cultura general. El día de ayer no pudimos tener nuestro taller de psicología, pero por favor no se vayan a desconectar después de la clase que tenemos ahorita. ¿Sí? Después a las 9 vamos a estar teniendo esta recuperación con el psicólogo y licenciado Alexis Silva. ¿Sí? Entonces, por favor, una vez termine este taller de cultura general, esperen unos minuticos y se conectan al enlace que vamos a estar enviando a los grupos. ¿Listo? Entonces, como tarea, siempre les comparto que puedan invitar a unos amigos, familiares, a que puedan acceder a nuestros talleres que, bueno, en este momento, en este mes de abril, van a ser gratuitos para todas las personas para que puedan conocer más del Colegio SANE y adicional a ello, pues también se puedan matricular con nosotros si no han terminado la secundaria. Esta semana y este mes tenemos lo que son talleres nuevos también. Quizás si eres estudiante nuevo, pues vas a poder tener este privilegio porque los estudiantes anteriores no habían podido tener, ¿no? Entonces tenemos el curso de psicología, el curso de cómo funciona la vida, que es uno nuevo, matemática básica, cultura general, astronomía, emprendimiento, el porqué de las cosas, reacción, tecnología. Todos estos talleres, profesor, ¿y eso para qué? Eso es para que todos podamos aprender nuevos temas. Recordemos que no nacemos sabiendo todo, ¿no? Sino que a través de lo que es la educación podemos aprender nuevos temas, ¿no? Hoy no nos puede detener nada, ni el trabajo, ni el dinero, ni el miedo, ¿sí? Tenemos todas las capacidades para poder aprender mucho más, ¿sí? Y reforzando un poquito lo que fue la clase pasada, no sé cuántos estuvieron la clase pasada, eh, hay que ganarle, ¿sí? A todas estas ideas que a veces nuestro cerebro nos quiere dar. No, eh, está haciendo pereza, mejor no, después, ¿sí? No, hay que pensar de la mejor forma positiva y poder, de acuerdo a eso, salir adelante. Entonces, el día de hoy tenemos una clase bastante entretenida, ¿sí? Entonces, vamos a estar empezando con nuestra clase del curso de cultura general. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo esto de cómo nos engaña el cerebro, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo bastantes temas muy, muy interesantes y espero que el día de hoy también no sea la excepción, sino que podamos seguir. Y el día de hoy vamos a estar hablando de países que ya no existen. Recuerden que ya es un curso de cultura general y estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces hay datos muy curiosos y que de una u otra forma también todos estos temas nos ayudan a aprender y al mismo tiempo reflexionar sobre las decisiones que tomamos día a día, ¿sí? Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a entender que el mundo no siempre ha sido como lo vemos hoy, ¿sí? Que los países pueden cambiar o unirse o desaparecer de la nada y la historia influye directamente en una realidad actual. Nos enseña que nada es permanente y que el cambio es parte de la historia. Entonces, el objetivo de la clase es poder conocer los países que desaparecieron con el tiempo y comprender cómo los cambios políticos, sociales y guerras transforman el mapa del mundo. ¿Sí? Entonces, acá les tengo tres preguntas que me gustaría que pudiéramos contestar a través de lo que son nuestros comentarios. Sí, les voy a estar leyendo por acá, voy a activar acá los comentarios. Muy bien. Listo. ¿Crees que todos los países ya han existido? O sea, todos los países fueron de la nada y ya. ¿Algún país puede desaparecer hoy en día? ¿Y te imaginas despertar y que tu país ya no exista? Entonces me gustaría que podamos participar a través de los comentarios y los voy a ir leyendo, ¿listo? Entonces, a ver. Listo. Entonces, a ver, en sus comentarios pueden ir escribiendo y participando, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas, se imaginan que despertemos el día de hoy y que quizás, ¿sí? Y quizás
nuestro país ya no exista, que Perú ya no exista. Sí, ahorita que estamos con todo esto de las elecciones presidenciales y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Perú en un momento u otro ya no existiera más? A ver, contesten ahí los comentarios. A ver, vamos a ver, parece que hay un problemita con los comentarios. Quiero mirar qué pasó con los comentarios. A ver. Bueno, parece que no están sirviendo los comentarios. Si alguno de ustedes puede escribir en los comentarios, puede hacerlo y lo voy a estar revisando en este momento. A ver. Profesor, buenas noches. Disculpa, no se puede mandar mensaje, no sé por qué. Ya, a ver, un momento, por favor, ya lo miramos. Profesor, sí se puede mandar mensaje. Sí se puede mandar mensaje, profe. No se puede mandar mensaje, se borran los mensajes, no se pueden mandar. No se puede mandar mensaje, profesor. A ver, Igual no se puede. a ver, cancelen un momentico su micrófono, ya estamos mirando a ver qué fue lo que pasó, porque si se deja. Qué raro. A ver. Un momento, por favor. Ya, denme un minutico, por favor. Disculpen, esto nunca nos había pasado. A ver, un momento, por favor. Estamos acá mirando, solucionando. Discúlpenos de antemano. Sí, se están demorando bastante. Bueno, mientras tanto, mientras que solucionamos esto, eh, ya ahorita ya nos está ayudando la parte técnica, por favor. Sí, la asesora y jefa de calidad educativa está mirando este tema, no sé qué habrá pasado, pero mientras tanto hagámonos estas preguntas, ¿no? ¿Crees que todos los países siempre han existido? Sí, pues, o sea, que en nuestra perspectiva, quizás cuando en algún momento que conocíamos la historia, o hay algunos países inclusive que no conocemos, ¿sí? Pero la historia es un cambiante y les cuento que llegaron ciertas sociedades, ciertos pueblos y ciertas personas que en algún momento tenían una nacionalidad y en un momento a otro ya no la tenían. Vivían en un país y ya no vivían en otro país, sino que el nombre ya se había cambiado o ya se había desaparecido, ¿sí? Y sería bastante raro hoy día, actualmente, que nos despertáramos y la primera noticia sería el día de hoy: Perú deja de ser llamado Perú. La bandera peruana acaba de desaparecer de toda la parte geográfica del planeta. ¿Sí? Sería bastante triste, ¿no? Sería bastante doloroso que en algún momento nos levantáramos nosotros y dijéramos, bueno, ¿y ahora qué somos entonces? Sí, somos peruanos, somos latinos, pero si ya Perú desapareció, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, todo esto son situaciones que muchas personas vivieron en ciertas épocas y escúchenme bien, no estamos lejanos a que pueda volver a pasar esto en algún país, con tanta situación de guerra, con tanta situación bueno, todo esto, ¿no? Bueno, parece que ya se activaron los comentarios, entonces muchas gracias, Leslie, por ayudarnos, parece que sí se ha podido, ¿listo? Entonces, ahora sí pueden contestar la pregunta. ¿Te imaginas despertar
y que tu país ya no exista. Ahí estoy ya leyendo sus comentarios, entonces vamos a mirar esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas despertar? Bueno, Francesca nos dice que no, no se imagina despertar. ¿Qué sentirían si en algún momento les dijeran o en las noticias apareciera esta noticia de que Perú ya no es un país, sino que quedó en manos, supongamos, de otro país poderoso? ¿Sí? No digamos que Estados Unidos o, bueno, China, que son las potencias mundiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en estas situaciones, ¿no? Entonces, sería una pesadilla, ¿sí? En algunos países, inclusive, hace muchos años, que dejaron de ser llamados esos países, les tocó aprender un nuevo idioma. ¿Qué pasaría si ya no tuviéramos la nacionalidad peruana, que es la que caracteriza tanto a nivel mundial, donde se puede decir que Perú es famoso por Cusco, se puede decir que Perú es famoso por su comida, y que de un momento a otro nuestra nacionalidad cambie y tengamos que aprender un idioma distinto y sea obligatorio de aprender ese idioma que colonizó o que invadió el país, ¿sí? Supongamos que nos vinieran a invadir los rusos y Rusia entonces se mete a Perú y dice, ya esto no es Perú, esto ya hace parte de Rusia, ¿sí? Y entonces, como ya hace parte de Rusia, todos tenemos que aprender a hablar ruso y el que hable español será fusilado. Eso fue lo que pasó en muchos países anteriormente. Los que dejaron de existir les pasó eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos sentiríamos? La verdad que sería una catástrofe, sería algo pues bueno, sería muy complicado vivir en una sociedad así. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar justamente mirando eso. Y hoy viajaremos a países que ya no están en el mapa, ¿sí? Quiere decir que no es que su territorio se haya ido, sino que ya no son considerados con el nombre, ¿sí? De lo que es lo que se llamaba antes. Y ya, este es un claro ejemplo en Latinoamérica. Yo no sé cuántos ustedes sabían que antes no existía ni Venezuela, ni Ecuador, ni Panamá, sino que hace muchos, muchos años, cuando empezó la independencia contra los españoles, ¿sí? Se llamó un territorio que se llamó la Gran Colombia, ¿sí? Y esta, la Gran Colombia, abarcaba los actuales países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Eran 4 países conformados, ¿sí? Muy unido en ese tiempo, y la Gran Colombia fue muy efímera pero extensa, una república suramericana entre 1819 y 1831, creada por Simón Bolívar, que unificó los territorios del antiguo virreinato con la idea de la Nueva Granada y la capitanía del General Venezuela y Real de Audiencia de Quito. Su objetivo era poder consolidar la independencia frente a España y crear una nación fuerte. El liderazgo, pues en ese momento Simón Bolívar, que fue su presidente y principal impulsor, con Francisco de Paula Santander como clave en la organización del gobierno. Se dice que si la Gran Colombia hubiera permanecido hasta el día de hoy, ¿sí? La economía hubiera sido mucho más estable para lo que es Latinoamérica, ¿sí? Y no hubiera habido tanta influencia interna, tanto americana o asiática, sino que este país, o bueno, este país hubiera beneficiado la economía de todos los otros países por todos los recursos que tenían. Quizás si hubiera existido la Gran Colombia, quizás no hubiera existido Chávez o Maduro, no sabemos. Quizás no hubiera existido la guerrilla o Pablo Escobar en Colombia, no sabemos, ¿no? O quizás no hubiera tanta maldad o tanta violencia en Ecuador, ¿sí? O quizás el canal de Panamá no se hubiera conocido como el canal de Panamá, sino el canal de Colombia, no sabemos si hubiera podido pasar, ¿no? Pero dicen los historiadores que hubiera habido quizás algo muy diferente y quizás hubiera habido mejor impacto de lo que hay hoy día. No quiero decir que estos países no tengan sus riquezas. Cada país ahora independiente tiene sus riquezas y obviamente pues cada uno tiene sus situaciones, ¿no? Listo. ¿Por qué fue
qué se separó la Gran Colombia? ¿Por qué fue que hubo esa disolución, ¿no? Entonces, la disolución se disolvió en 1835, en 1831 debido a fuertes diferencias políticas entre federalistas y centralistas, tensiones regionales, dificultades geográficas de comunicación y la ausencia de una identidad nacional consolidada. Es decir, en ese tiempo prácticamente estaban peleando, ¿sí? Porque no sabía qué era. Y antes de que Simón Bolívar hubiera podido libertar, por decirlo así, a la Gran Colombia, antes eran criollos, antes eran mestizos, antes eran esclavos. ¿Sí? Cuando estaba lo que era el reinato, el virreinato español, que estaba intentando pues de quedarse con este territorio y volver a todos españoles, por decirlo así. Entonces habían españoles nacionales, habían mestizos, habían lo que eran negros, habían criollos, ¿sí? Pero siempre había una diferencia social bastante grande en los cuales no todos tenían los mismos derechos y por eso obviamente Simón Bolívar llegó. Pero después de que Simón Bolívar llega, peor aún, porque llega la libertad, pero no todos se sentían identificados con el otro. Entonces, obviamente, habían bastantes personas que decían, no, yo creo que no me parezco tanto a esto, no me parezco tanto a ellos. Y por eso hubo la disolución total. Entonces, esto comparte el origen histórico común reflejado en la similitud de sus banderas actuales. Por más de que hubo una separación de identidad, la bandera prácticamente quedó muy parecida a la una de la otra. Y a veces hay confusiones entre la bandera de Colombia, entre la bandera de Venezuela y entre la bandera de Ecuador. Obviamente la bandera de Panamá sí es mucho más diferente. A ver, veamos un pequeño videito para que podamos entender un poco más, ¿sí? De qué se trata esta situación de estos países anteriormente. Me confirman a través de un like si se escucha el video. La Gran Colombia fue un país que existió durante 12 años y terminaría desintegrándose por sus propios conflictos internos para formar lo que hoy en día son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Pero ¿qué hubiera pasado si la Gran Colombia hubiera logrado consolidarse? Primero, estaríamos hablando del tercer país más grande de la región, superando a México y aproximándose a Argentina. Además, sería como mínimo el tercer país más poblado de Latinoamérica, al sumar más de 100 millones de personas. Su fuerza económica y militar no se quedaría atrás. Este país se ubicaría entre las 3 mayores economías de la región, pero podría tener el potencial de ser el mayor al controlar grandes cantidades de recursos naturales claves y una de las zonas más estratégicas del continente. Aparte, podría haber tenido una mejor posición para resistir injerencias extranjeras y tener mayor nivel de disuasión para resolver disputas territoriales con sus vecinos, evitando pérdidas como la del Esequibo. Otro aspecto interesante es de que este país podría haber cambiado la perspectiva de la región, ya que otras naciones como la centroamericana y la peruana boliviana podrían haberse visto forzadas a mantenerse para lograr una mayor competitividad en la región. Listo, evidentemente, si la Gran Colombia se hubiera quedado como era, hubiera habido consecuencias buenas y consecuencias malas para los demás países, ¿no? Yo creería que si la Gran Colombia siguiera existiendo, no tendríamos esta situación que hay hoy día con Venezuela. Es un pensamiento personal, no sé qué ustedes creen, ¿sí? Que si la Gran Colombia hubiera existido, ¿qué hubiera pasado en Latinoamérica? ¿Qué hubiera pasado con Perú? ¿Qué hubiera pasado con Brasil, con los demás países, ¿no? Entonces, pueden dejarlo a través de sus comentarios y pueden escribir ahí en los comentarios, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la Gran Colombia se hubiera quedado, ¿no? Y hubiera quedado como un país. ¿Listo? Bueno, Perú no existiría. Yo creo que sí existiría, ¿no? Yo creo que sí existiría. A ver, como no me hubiera bajado, de todas maneras, bueno, puede ser que, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Puede ser que la Gran Colombia hubiera compartido todos esos recursos con los países, con los demás países, ¿no? Lo que fue Perú, todo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas situaciones y no sabemos qué hubiera pasado porque ya la historia pasó y ya los países se dividieron y son tal como tal, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo. ¿Listo? Otro país que dejó de existir y que sí existió como una potencia. Prácticamente nos libramos de milagro de que no hayan llegado a Latinoamérica.
este país que en su tiempo se conocía como la Unión Soviética, ¿sí? Fue tan extenso, ¿sí? Y prácticamente empezó a ocupar muchísimos países a gran velocidad. Y les digo que fue un milagro que nosotros en Latinoamérica ellos no hubieran llegado, ¿sí? Porque en cualquier momento hubieran podido llegar y nosotros hubiéramos sido, toda Latinoamérica hubiera tenido esa influencia comunista, por decirlo así, ¿no? Pero la Unión Soviética fue uno de los países más poderosos de su época, ¿sí? Entonces, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, fue un estado federal con una ideología comunista que se extendió entre 1922 y 1991, abarcando gran parte de Europa, incluyendo la actual Rusia y 14 países vecinos. Surgido de la Revolución Rusa de 1917 y liderado por el Partido Comunista, se consolidó como una superpotencia mundial durante la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial, caracterizada por un sistema económico de planificación centralizada. Países como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, ¿sí? Conformaban este país. Y esta Unión Europea, con esta ideología comunista, se expandió tan rápido en estos países que se volvió uno, ¿sí? Y como les digo, estamos pues prácticamente a lo que es un milagro de que no hubieran llegado a Latinoamérica, ¿sí? No sé qué hubiera sido peor, si la influencia capitalista que tenemos el día de hoy o que nos hubieran llegado la influencia comunista, ¿sí? La influencia comunista, quizás como le pasó a Cuba, ¿sí? La influencia comunista, como le pasó a otros países como Taiwán, como Vietnam, ¿sí? Inclusive esta diferencia que vemos hoy día entre Corea del Norte y Corea del Sur, que Corea del Norte fue influenciada por la ideología comunista y Corea del Sur, que fue influenciada por la ideología capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado donde esta ideología comunista hubiera llegado hoy día aquí a lo que es Latinoamérica, ¿sí? Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile? ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros en ese tiempo? ¿Sí? Entonces yo creería que sí mantuviéramos una situación bastante complicada como lo vive hoy día estos países comunistas, ¿no? Donde hay un poquito, donde hay bastante desigualdad, ¿sí? Donde quizás a través de la misma situación comunista hubieran también bastantes leyes y normas radicales en las cuales no habría libertad de ciertos derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que pasaría si la URSS hubiera llegado a lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué fue que se terminó la URSS? ¿Por qué fue que desapareció? Porque ese es el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es que estos países desaparecieron? ¿Sí? Y no decimos, o sea, esta URSS estaba conformado por Rusia y 14 países más que después de la URSS, que ya dejó de existir, fue que cada país se volvió independiente. Y la URSS tuvo un colapso en los años 80. La crisis económica y las reformas de Gorbachev, Perestroika y Glasnost no lograron salvar el sistema. Es decir, la economía, en cuanto a las ideales comunistas que hay para la economía, no lograron que la economía pudiera desarrollarse bien. Y en 1991 la Unión se disolvió, dando lugar a 15 países independientes, siendo Rusia su heredera principal. La Guerra Fría fue una de las superpotencias enfrentándose la ideología y eligió políticamente a Estados Unidos entre 1947 y 1991, influyendo en el bloque comunista de Europa Oriental y otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó con la URSS, ¿sí?
Entonces, si tienen alguna pregunta por acá, la pueden ir haciendo. Mientras tanto, creo que Vivian Alexandra tiene preguntas. Normal, podemos hacer preguntas, está muy bien. Entonces, si los comentarios están funcionando bien, pueden hacerlas. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, lo pueden hacer en sus comentarios para que todos podamos ahí, pues, aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, escriban su pregunta rápido para poder seguir con la clase, ¿ya? A ver, escriban sus preguntas ahí a través del chat y las voy a estar leyendo. A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, bueno, todavía no hay pregunta, ¿no? Listo. Entonces vamos a continuar con la clase y les voy a compartir un pequeño videíto para que podamos entender un poquito de qué se trató el tema de la URSS. No podemos hablar con detalle porque son temas bastante grandes, ¿no? Y bastante amplios, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces prestémosle bastante atención al siguiente videíto. Grandes países que a día de hoy no existen. Unión Soviética. La Unión Soviética fue un estado que nació a partir de las cenizas del Imperio Ruso, que dejó de existir después de la Guerra Civil Rusa en el año 1922. Este país destacó principalmente por la aplicación del comunismo de Estado como política estatal. En sus inicios no era una potencia muy destacable, sin embargo esto cambió tras la Segunda Guerra Mundial, al cabo de la cual se posicionaría como una superpotencia mundial junto a los Estados Unidos. Este país llegó a controlar media Europa y en un momento específico tener como aliado a medio mundo durante la Guerra Fría. Sin embargo, a finales del siglo XX comenzó a tener un declive económico y político con el cual darían inicio a una gran cantidad de protestas y reformas en sus distintas repúblicas socialistas, dando como resultado a la independencia de sus antiguos miembros y a la disolución definitiva de la Unión Soviética en el año 1991, terminando de este modo el comunismo de Estado en el continente europeo. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, la URSS se había expandido tanto que inclusive ya tenía influencia y tenía bastante conexión y bastante amistad con países como África, ¿sí? Países que ya prácticamente estaban también conectados con el comunismo, ¿no? Y que en ese tiempo, si Estados Unidos no ataca con los aliados y derrumba lo que fue la economía, ¿sí? Prácticamente sí hubiera habido una expansión mayor del comunismo en otros países, ¿sí? Yo creo que gracias a Dios eso no pasó, porque la verdad las normas en cuanto al comunismo y todo esto y las leyes, la verdad que lo que hacen es que privatizan mucho más los derechos de las personas, es decir, prácticamente lo prohíben. Y eso es lo que podemos ver, ¿sí? Con varios países, ¿no? Como lo que es Corea del Norte, como lo que es Venezuela, como lo que es Cuba, ¿sí? Obviamente ya China quizás está cambiando algunas normativas, pero no deja de ser comunista, donde hay varias reglas y bastantes cosas que están bien controladas, ¿no? Entonces, eso es un poco de la situación de lo que había pasado con la URSS, ¿listo? Vamos a seguir entonces, espero que les esté gustando la clase. Listo, otra de los países que ya dejaron de existir fue Yugoslavia. Yugoslavia, ¿sí? Entonces, este país, un país que terminó dividiéndose por conflictos y bastantes guerras, ¿sí? Yugoslavia fue un estado balcánico soberano que existió durante la mayor parte del siglo XX, casi del 1918 hasta el 2003. ¿Sí? Prácticamente alrededor de 100 años, no podemos decir que cumplió los 100 años, pero sí estuvo muy cerca, ¿no? Diseñado para unir a los pueblos eslavos del sur y comenzó como una monarquía tras la Primera Guerra Mundial y se convirtió en una república federal socialista tras la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, desintegrándose violentamente en los años 90 en 7 nuevas naciones. Estos países hoy están divididos con Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, que es el mismo país, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. ¿Sí? Es decir, estos países antes eran considerados como un solo país y era Yugoslavia. Para que ustedes me puedan entender mejor, hagamos de cuenta que antes, ¿sí? Antes Perú era un país
pero que después de tantas dificultades, Cusco empezó a ser un país diferente, ¿sí? Ancash empezó a ser un país diferente, Ucayali otro país, Puno otro país, y entonces esto lo que eran departamentos, por decirlo así, se convirtieron en países independientes. Esto es lo que pasó con Yugoslavia, ¿sí? Entonces, este país también era comunista, y una de las historias más interesantes era de que este coronel, ¿sí? Que fue el que se encargó de poder tener y unir a estos países, ¿sí? Y tenía unas estrategias un poco interesantes, ¿no? Y una de esas fue que él no quería que a Yugoslavia llegara tanta influencia ni capitalista ni comunista. ¿Y saben qué fue lo que hizo? ¿Cómo es que influían estas ideologías en sus tiempos? A través del cine y los medios sociales, como el periódico, como el teléfono, bueno, como todo esto que en ese tiempo eran las redes sociales, ¿no? Las cartas, todo esto, ¿no? La prensa, el televisor blanco y negro en su tiempo, ¿no? Entonces, lo que hizo este presidente, porque no quería ni que las propagandas comunistas llegaran, ni que esta parte bueno, en ese tiempo el cine americano, que era un poco más liberal para lo que él pensaba, empezó a traer el cine mexicano. Y empezó a colocar películas, periódicos con la influencia mexicana, como lo que fue Cantinflas, ¿sí? Lo que fueron estas series blanco y negro de comedia, y a través de lo que también era la música ranchera, y eran los mariachis también. Y en Yugoslavia hubo bastante influencia mexicana, tanto que muchos de estos países, muchos de estos departamentos o ciudades en su momento exigían, ¿sí? Exigían que en su tiempo se pudiera tanto hablar en español y que pudieran cantar o que pudieran demostrar cierta influencia mexicana, ¿sí? Y esto fue con la idea de que las personas no fueran influenciadas por el comunismo ni por el capitalismo. Listo. ¿Por qué se desintegró Yugoslavia? ¿Sí? Y aquí es donde uno dice, bueno, uno no es indispensable en la vida. ¿Sí? Si yo me voy quizás de mi trabajo, va a entrar otro y lo va a hacer igual, ¿no? En ese caso, esta norma no entra en este caso, porque tras la muerte del coronel que se había encargado de poder crear políticas de paz en este país, ¿sí? Fue que hubo un total caos. Y entonces, tras la muerte de Tito en 1980, las tensiones étnicas y crisis económica llevaron a su colapso. Y en 1991 comenzaron todas las declaraciones de independencia. La disolución causó graves conflictos armados, conocidos como las guerras de Yugoslavia, durante más de una década. Su nombre significa literalmente tierra de los eslavos del sur y nació con el propósito de unir a diversos pueblos que hacían bajo el dominio de imperios extranjeros como el austrohúngaro y el otomano. ¿Sí? Entonces, debido a que este coronel que se encargó prácticamente mucho tiempo de su vida a poder organizar y unir estos países de las tierras eslavas del sur, ¿sí? Y convertirlas en un solo país, tras la muerte de él, no dejó bien organizado las situaciones, que todo dependía de él, ¿sí? Y a veces es malo, ¿sí? No está bien que todo dependa de una sola persona, ¿sí? Y ese ejemplo lo podemos pasar también a la vida real, muchachos, ¿sí? ¿Qué pasa donde en nuestra casa todo dependiera de nosotros mismos? Ay, si no está mi mamá, entonces nadie lava los servicios, nadie cocina, nadie come, nadie lava la ropa, no. Y si no está mi mamá, entonces todo el mundo está dormido, ¿sí? Y eso es lo mismo que le pasó de este caso a Yugoslavia. Como no estaba el coronel Tito, ¿sí? Como no estaba el coronel Tito, entonces Yugoslavia se hizo un desastre, ¿sí? Y entonces ya esperamos entonces a que nuestra mamá llegue para que haga todo, ¿sí? Para que ella otra vez nos haga de cocina, para que ella otra vez lave, y la tenemos como empleada de la casa, ¿no? Esto es lo que puede pasar, ¿no? Entonces no está bien que todo dependa de una sola persona o se centralice. Por eso es importante la palabra delegar,
la palabra de confiar en nosotros y entregarle responsabilidades, ¿sí? Entonces, esto fue lo que no hizo Tito, sino que en su política también tenía una influencia comunista, por decirlo así, ¿sí? Él quería hacer todo. Y él haciendo todo, prácticamente lo que hizo fue generar un caos después de su muerte. Vamos a ver un pequeño videito para poder conocer un poquito más acerca de lo que fue Yugoslavia. ¿Sabías que hubo un país en Europa que intentó unir a 6 naciones, pero terminó en guerras brutales y un colapso total? Ese país fue Yugoslavia, un experimento político que nació con esperanza, pero terminó en tragedia. Te lo cuento en 90 segundos. Todo comenzó en 1918, tras la Primera Guerra Mundial. Se creó el reino de Yugoslavia, pero había un problema. Serbios, croatas y eslovenos no se ponían de acuerdo en cómo gobernar. Las tensiones crecieron tanto que en 1934 el rey fue a... Luego, en 1941, los nazis invadieron y Yugoslavia quedó dividida. Tras la guerra, un hombre tomó el control. Josip Broz Tito creó una Yugoslavia comunista, pero independiente de la URSS. Sí, rompió con Stalin. Bajo su mando, el país prosperó, pero con una advertencia: cualquier intento de dividir Yugoslavia sería aplastado. Pero Tito murió en 1980 y sin él las tensiones volvieron. En los 90, el nacionalismo explotó. Serbia, Croacia, Bosnia, todos querían algo diferente. Las guerras fueron brutales. Bombardeos, la OTAN interviniendo, hasta que en 2006 Yugoslavia dejó de existir por completo. Lo que comenzó como un sueño de unidad terminó en la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora dime, ¿crees que Yugoslavia pudo haber sobrevivido? Déjamelo en los comentarios. Prácticamente estamos hablando de que estos países que conformaron lo que fue Yugoslavia, como lo que les estaba diciendo, que es Eslovenia, Croacia, ¿sí? Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, prácticamente tienen pocos años de fundación, muy pocos años de independencia, ¿sí? Y cada país, ¿sí?, prácticamente hizo sus políticas diferentes, tienen sus presidentes diferentes, sus políticas diferentes, por más de que en un tiempo hubieran sido llamados Yugoslavia, ¿sí? Entonces, por eso es que hay tantos países en Europa, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, acá en Latinoamérica, ¿cuántos países alrededor en Latinoamérica hay? No hay muchos en comparación a lo que es Europa, ¿no? Entonces, los países en Latinoamérica, alrededor de estos países son 20, ¿sí? Entonces son 20, y los países en Europa son alrededor de unos 43 países, y que hay algunos que se encuentran con diferentes otros países, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que le pasó a Yugoslavia, ¿sí? ¿Qué pasará con nuestro país en un futuro, no? ¿Sabías que hubo... Vamos a mirar, y este país fue bastante interesante. No sé cuántos de ustedes habían conocido o habían escuchado acerca de Prusia, ¿sí? Fue uno de los reinos más poderosos en Europa en su tiempo, ¿sí? Prusia fue un país influyente en Estado europeo y potencia militar entre 1701 a 1918, casi más de 100 años, gobernado por la dinastía Hohenzollern, clave en la unificación alemana en 1871 y originado en la región báltica. Se expandió hasta ser el núcleo y el imperio alemán, ¿sí? Antes de su disuelto, antes de ser disuelto tras la Primera Guerra Mundial, se destacó por su disciplina y ejército y administración eficiente. La evolución histórica surgió en la década de 1525 alrededor y se convirtió en reino en 1701. Y se expandió gracias a su poderío militar, especialmente bajo líderes como Federico II del Grande. Esto fue un país que se llamó Prusia, ¿sí? Tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, este país ya dejó de existir, ¿sí? Y fue porque la monarquía fue derrocada en 1918 y oficialmente disuelto por los aliados en 1947, y su territorio fue dividido entre Polonia, la URSS
y Alemania. Prácticamente Prusia eran, ¿sí?, conformado por lo que eran 3 países en otro tiempo: Polonia, la URSS y Alemania. Hay otro dato histórico, no sé cuántos de ustedes sabían, pero acá en Perú hay una pequeña Prusia, ¿sí? Y existe una localidad, ¿sí?, llamada Prusia dentro del distrito de Posuso, en Perú, fundada por colonos austro-alemanes, que conserva arquitectura y costumbres europeas. ¿Cuántos de ustedes conocían esa historia? ¿Sí? Acerca de una pequeña Europa que está casi metida en uno de los departamentos acá de Perú, ¿sí?, en el distrito de Pozuzo. A ver cuántos de ustedes conocían, cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano, a ver cuántos de ustedes conocían. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 2 videitos, uno para poder conocer la historia de Prusia y otro para poder conocer un pequeño la Prusia peruana. ¿Listo? Prestémosle bastante atención. Grandes países que a día de hoy no existen. Reino de Prusia. Hasta hace muy poco y durante gran parte de su historia, los pueblos germanos estaban separados. Uno de los proyectos de nación germana más recordados fue el Reino de Prusia. Vivió muchos cambios políticos e incluso sobrevivió eventos tan importantes como las guerras franco-prusianas y napoleónicas. Llegó a expandirse y unificarse con más reinos germanos hasta alcanzar una superficie similar a la de Finlandia. Tras sus numerosas victorias, pasaría a proclamarse como el Imperio Alemán en el año 1871, con la figura del Kaiser a la cabeza, e incluso tuvo colonias en África, Asia y Oceanía. Sin embargo, aquel gigantesco país que logró sobrevivir más de 2 siglos no logró superar la mayor guerra de su historia. Tras aliarse con las potencias centrales y luchar durante 4 años, este país perdió la guerra, sus colonias y mucho territorio en Europa. Su régimen monárquico fue disuelto y desapareció para dar paso a la República de Weimar. Listo, este fue el país de la Prusia histórica. Ahora vamos a ver un pequeño video que encontré también, que me pareció bastante interesante mostrar, una Prusia peruana, ¿sí?, bastante pequeña, que valdría la pena de conocer para los que no la conocemos. Ya ese era un pequeño videito. Había más videitos, pero más extensos. Entonces, mientras tanto, si no conocíamos hablar de Prusia, en Posuso, podemos ir planeando un viajecito para poder ir a conocer. La única forma de llegar, que sí sé, es por tierra, ¿sí? Entonces se puede viajar hasta allá y poder conocer esta parte de esta pequeña colonia, prácticamente con esta descendencia europea, ¿sí? Para los que conocen Posuso, felicitaciones, son privilegiados de conocer Otzapampa, de poder conocer estos distritos que se ven bastante bonitos, ¿sí? Yo la verdad no conozco, sí quisiera ir bastante, ¿sí? Entonces, yo tengo casa en Posuso. Bueno, Naida nos va a estar recibiendo. Gracias, Naida. Listo, entonces perfecto. Entonces tenemos lo que es esta Prusia pequeña, que como les digo, les invito a que podamos conocer más de nuestro país. A veces decimos, no, yo quiero ir a Europa, yo quiero conocer todo y todo esto, pero podemos ir a una Europa chiquita que tenemos acá en mismo Perú y no necesitamos muchos dólares ni nada de eso. Necesitamos solamente soles para poder viajar. ¿Listo? Y vámonos entonces con el último país. Espero que les esté gustando bastante. Grandes países que a día de hoy no. Listo. Y lo que es este otro país fue considerada la potencia asiática de su tiempo y se llamaba Siam. Y es el nombre antiguo de Tailandia. Aunque sigue el mismo territorio y las mismas costumbres y no hubo una guerra como tal, sí, se consideró y su nombre antiguo fue Siam. Y Siam es el antiguo nombre de Tailandia.
una nación del sudeste asiático que cambió oficialmente su denominación en 1939 y nuevamente en 1949. Fue un reino influyente durante siglos, conocido por ser, préstenme la atención, por ser el único país de la región que mantuvo independencia durante la colonización europea. Independiente, fue el único país sudeste que nunca fue colonizado por potencias europeas como los demás países. Anterior a esto, al inicio de la clase, bueno, no sé en qué momento, alguien me estuvo preguntando cómo, por qué los españoles vinieron y colonizaron América, ¿sí? Y los principales motivos de la colonización era para poder llevar desarrollo a las comunidades que no tenían este desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron los españoles, a través de lo que fue quizás una excusa también religiosa de traer el catolicismo y poder expandir el catolicismo en América, ¿sí? Vinieron y colocaron sus normas y sus leyes, pero disimuladamente bajo eso estaban robando todo el oro de prácticamente Latinoamérica, todo el oro de Colombia, todo el oro de Perú, ¿sí? Todo esto, ¿no? Y eso fue lo mismo que pasó indirectamente con las conquistas europeas, ¿sí? Lo que fue la colonización europea, que llegaron a países que no tenían tantos recursos como fueron estos países asiáticos, Filipinas, todos estos países que están cerca de Tailandia, y empezaron a llevar todos sus recursos para poder dominarlos de una otra forma y poder también ellos llevarse esos recursos para lo que fue Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, Tailandia fue uno de los países, bueno, en su tiempo se llamaba Siam. Siam fue uno de los países, de los únicos países que no se dejó colonizar, ¿sí? ¿Y por qué no se dejó colonizar? Ahorita lo vamos a ver. Y antes de ello, les voy a sugerir que se puedan ver una película que se llama Ana y el Rey, basada en la vida real de un rey, de uno de los principales reyes de Siam, ¿sí? De Tailandia en su tiempo, que contrató a una profesora británica para que le enseñara a todos sus hijos, ¿sí? El idioma, y les enseñara, pues, y les diera clases de secundaria, por decirlo así, ¿no? ¿Y por qué digo sus hijos? El rey, en ese momento, ustedes no me van a creer cuántos hijos tenía. No creo que vayan a adivinar. Pues el rey, ¿sí? En su momento, en 100, tuvo alrededor de 45 a 50 hijos, ¿sí? No sé cuántos de ustedes me creen, pero por eso yo creo que sería muy bueno que se vieran la película, ¿sí? Donde en ese tiempo y en ese tipo de gobierno, ¿sí? Los reyes tenían la oportunidad de tener concubinas, esposas, y bueno, a través de eso prácticamente podían tener los hijos que quisieran. Esto para poder tener, ¿sí? Más expansión en su reino. No era la misma madre, eran alrededor de 30 a 40 madres diferentes. Entre ellas fueron consideradas princesas, concubinas y reinas, ¿sí? Y una de las que pasó, ¿sí? Una de las cosas que pasó, que prácticamente esta profesora británica a lo último termina un poco enamorada del rey, ¿sí? Y no hay evidencia, ¿no?, hoy día, de que quizás hayan tenido algo, porque pues obviamente hubiera sido muy contradictorio para las políticas que tenían en ese momento en 100. Pero es una película que nos deja ver la realidad de su tiempo, ¿sí? Entonces, les invito a verlo, voy a dejar acá, Ana y el Rey. Película recomendada, ¿listo? Para que la puedan ver en sus tiempos libres. Si quieren poder aprender nuevos temas, la verdad que vale la pena, ¿sí? Es una película muy, muy interesante. ¿Listo? Listo. ¿Por qué este país nunca fue colonizado? Vamos a ver un pequeño videito acerca de Siam. ¿Listo? Perdón. ¿Por qué este país nunca fue colonizado mientras que todos sus vecinos sí lo fueron? Esta es Tailandia, y tuvo una de las políticas exteriores más exitosas en todo el mundo.
A partir del siglo XVI, España y los Países Bajos comenzaron su colonización en el sudeste asiático. Mayormente en el siglo XIX, fue el turno de Francia e Inglaterra de conquistar sus propias colonias en la región. Tailandia, o Siam, fue el único país que logró evitar con éxito la colonización, y detrás de esto había una estrategia brillante y difícil. Los tailandeses cedieron algunos territorios a través de acuerdos porque era eso o una invasión total. Una de las principales justificaciones para la colonización era llevar la civilización a pueblos vistos como primitivos. Así que los reyes tailandeses anticiparon esto e implementaron varias reformas que hicieron a Tailandia más fuerte y más similar a los europeos, como el establecimiento de un sistema educativo y la abolición de la esclavitud. Además, la diplomacia tailandesa jugó con los intereses de ambos países. Al final, Francia evitó invadir Tailandia para prevenir un conflicto con Inglaterra, y viceversa. Después de la Primera Guerra Mundial, los tailandeses lograron negociar el fin de los desiguales acuerdos comerciales con los europeos. Mientras tanto, sus vecinos continuaron siendo colonizados por ellos. ¿Qué les parece? No fue nada, ¿sí? No sé si está en Netflix la película, pero creo que, la verdad no sé en qué plataforma estará, pero creo que también en YouTube, no sé si la pueden ver ahí, ¿sí? Pero una de las ideas que tuvo este rey, ¿sí? Fue poder traer a esta profesora británica, porque los ingleses y los franceses querían ir y gobernar, ir y colonizar estos países que se consideraba primitivos, es decir, donde no había educación. Y entonces, antes de que ellos entraran a colonizar estos países, el rey se les anticipó, los reyes en su tiempo de la cuarta y quinta generación se les anticiparon a lo que fue, ¿sí? A lo que fue Francia e Inglaterra, dijeron, antes de que ellos entren, nosotros vamos a educarlos, ¿sí? Y por eso necesitamos contratar profesores privados. Y fue lo que pasó en esta película de Ana y el Rey, donde prácticamente el rey contrata a esta profesora británica para poderle enseñar a todos sus hijos, ¿no? Lo que era la educación en su tiempo, ¿no? La gramática básica, la comunicación, comprensión lectora, todo, ¿no? Y a través de eso fue que Tailandia evitó que Francia e Inglaterra se ingresaran a sus territorios, ¿sí? Y por eso fue el único de los países, ¿sí? Que no fue colonizado o que tuvo alguna influencia europea. Ellos se adelantaron y fueron muy inteligentes, muy interesantes. ¿Listo? Entonces, para ir terminando la clase, datos curiosos que nos sorprenden. Hay países que han cambiado de nombre muchísimas veces. Algunos territorios han sido parte de hasta 5 países diferentes. Y en menos de 100 años, el mapa del mundo cambió drásticamente. Hay que personas que nacieron en un país sin moverse, ahora prácticamente viven en otro. Sí, estos son los datos que nos sorprenden a través de lo que fue esta clase de países que no existen. La reflexión que les dejo a través de esta clase fue la historia nos enseña que nada es permanente. Países que parecían eternos desaparecieron, se transformaron o se dividieron. Esto nos recuerda que el mundo está en constante cambio y que nuestras acciones hoy pueden influir en el futuro de generaciones eternas, de generaciones enteras. Entender el pasado nos ayuda a valorar el presente y construir un mejor futuro. ¿Listo? Los espero para la próxima clase, el dinero a través del tiempo. Y por favor, no se desconecten. Bueno, se pueden desconectar de la clase en unos minutos y en unos minutos vamos a estar enviando el enlace para lo que es la siguiente clase que vamos a estar recuperando del taller de psicología. Sí, entonces yo sé que quizás no era la idea, ayer se fue la luz porque estuvo lloviendo bastante y cayó un trueno y parece que apagó una parte de un transformador y por eso se fue toda la luz y no pudimos tener el taller de psicología. En unos minutos vamos a estar enviando el enlace al taller de psicología para que puedan ingresar. Entonces, muchas gracias por su participación. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima clase, el dinero a través del tiempo. Una clase bastante interesante de finanzas. ¿Listo? Entonces, muy buenas noches para todos y gracias por conectarse. Y esperen unos minutos para que se conecten al taller de psicología. ¿Listo? También a todos. Hasta mañana, profesor. Buenas noches, profe. Chao.